mi suegro tiene cosas. Y es interesante, el caballero. Porque le da la crisis porque se porta mal. Sí, simplemente por eso. Ahí dice, es una enfermedad metabólica y reumática caracterizada por el depósito de cristales monosódico en las articulaciones y como resultado del niveles elevados de ácido úrico en la sangre. ¿Qué cosa tiene alta urea o uricemia? ¿Alguien se lo corre? ¿Semio? ¿No? Algo dijeron en pediatría, weón. Desconozco por eso. Se me olvidó, weón. Urea. Yo apruebo así, que nunca me trigger. Porque yo sé que para la carne. La carne tiene alto. Eso es nada, urea. Sí. La carne, sí, puesto por mucho ahora. Ahí te digo, pero a ver, el problema de la gota es que, a ver, así igual que muchos mapas genéticos, todos tenemos algo. ¿Y dónde está el gran problema? Que eso se activa por algo. Hay un gatillante. Yo hago la frase de mi suegro porque él no me acuerdo qué tipo de marisco comió y eso le desencadenó la gota. A la hora que él no come eso, porque él toda su vida hasta que comió ese marisco comía carne de manera normal, frecuente, carnívoro. Y comió eso y ahí le dio la primera crisis y de ahí todo su sistema se alteró. Es como cuando uno no sabe a qué es alérgico hasta que conoce algo que es alérgico. Algo similar pasa con la gota. Está desencadenado por algo muchas veces. ¿Ya? Pero como digo, ese es el problema. Y soy fanático de la carne, pero no puede comer carne. Se muerta mal el caballero, como muchos pacientes. La hiperglucemia persistente que puede deberse a la disminución de la expresión renal de ácido úrico, la causa más frecuente. Los riñones no eliminan suficientemente el ácido úrico del cuerpo. ¿Ya? Y de hecho hay igual ciertos tipos de alimentos marinos que también tienen un alto ácido úrico y tampoco se pueden comer. ¿Ya? O estas personas no deberían comer. ¿Ya? Aumento de la producción de ácido úrico generalmente debido a una alta degradación de purinas. ¿Ya? Y factores dietéticos y de estilo de vida, una dieta rica en carnes rojas, mariscos, alcohol, especialmente la cerveza, y bebidas azucaradas con fructosa pueden aumentar los niveles de ácido úrico. Sí. Pero literalmente tiene un componente igual, entre comillas, pseudogenético. ¿Ya? Tiene un gatillante por ahí. ¿Ya? También factores relacionales, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades renales, diabetes y el uso de ciertos medicamentos, como los famosos diuréticos. ¿Ya? La furosemida, un famoso diurético, literalmente uno de los más rápidos que hay. ¿Ya? Entonces, eso le hace daño al filtrado glomerular y ahí es donde se puede generar un aumento en la contención de ácido úrico. Predisposición genética, existe un componente genético en la susceptibilidad al desarrollo. Se centra en la precipitación de cristales de ácido monosódico en el líquido sinovial y otros tejidos cuando los niveles de ácido úrico superan la solubilidad, generalmente mayor a 7. Mi suegro ha llegado a tener 21. Que dice, no, pues estoy comiendo bien. El examen no dice eso. Mi suegro trabaja en taxi. Entonces es difícil controlarlo, porque yo hablo con mi suegro y como que no, de repente hace una carrera, queda cerca de la punta vecinal, ahí se empanada de vino, lo perdimos. Y su coquita, ya, adiós, cuidado. Los cristales de urato monosódico son fagocitados por células inmunes, macrófagos y neutrófilos en la articulación. Esto activa la liberación de mediadores inflamatorios, las citoquinas y las quimiosinas, que atraen más células inmunes, provocando una
encuentran una arteria aguda de inflamación. ¿Ya? Y ahí es donde le duele a los pacientes. ¿Ya? De hecho, con mi pareja, los dos somos quienes, ya no le hacemos nada, ¿sabes? Porque se porta mal. Como que, no, vamos a tener que comer algo, si a veces le da porque se porta mal. Si una vez se cuidó harto, pero hubo un año y medio sin ninguna crisis, y de repente, yo lo vi comer carne. 18 yo lo vi como que le escondieron la carne y después lo vi caminando así como. Sí, ya. 3 días después, el tobillo, el tendón de Aquiles ahí haciendo lo suyo. ¿Ya? La inflamación resultante causa síntomas agudos característicos del dolor, hinchazón y enrojecimiento. Y eso es normal. De hecho, hay un cambio de coloración en la piel. Está un poquito más morado, un poquito más reseca. ¿Ya? Los famosos tojos gotosos, que normalmente se ven tanto en los codos. En el pie no se ve tanto, a no ser que obviamente uno vea al paciente con sandalia o descalzo. Los cambios morfológicos, inicialmente inflamación aguda, tumefacción y el tema de la articulación afectada. Muchas veces el tobillo, el primer ortejo, en el codo, en muñeca también aparece. Depósitos de cristales, formación de depósitos progresivos de cristales de carbono sódico en tejidos subcutáneos, tendones y cartílagos, conocidos como los famosos tojos. Tojos gotosos, porque hay varios tipos de tojos, que por eso como que tojos gotosos. Gota crónica, la enfermedad no tratada conduce a la destrucción articular, inflamación persistente, deformidad y erosiones óseas visibles en estudios de imágenes. No me acuerdo qué rodilla era y él la tiene deformándose. Alteración renal, depósito de cristales en los riñones, lo que puede provocar urolitiasis, cálculos renales y enfermedad renal crónica. Lo bueno es que se cuida por eso. Muchas personas se llegan a cuidar por eso. ¿Ya? No es recomendable, pero es como uno de los, ¿cómo se llama? El arma para poder controlarlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, no, que solamente el codo o el tobillo completamente la zona se me pasa. Sí, pero el daño renal. Y ahí es donde, aunque no nos gusta a nosotros dar miedo a los pacientes, uno tiene que decirle, si esto sigue aumentando, los riñones podrían fallar. Entonces ahí es donde empiezan a darle más importancia a este tipo de cosas. Hiperuricemia sintomática a nivel elevado de sódico sin síntomas. Artritis gotosa aguda, ataques repentinos y severos de dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor en la articulación. De hecho, las crisis llegan a ser incapacitantes. Mi suegro no puede manejar cuando le da la crisis. El dolor es insoportable en el tobillo y en la muñeca también porque tiene manual, osteomarrón, le duele mucho. Típicamente afecta a la articulación metatarsoplángica de la bomba del pie, que sea como podagra. Los ataques a menudo ocurren de noche y pueden ser tan dolorosos que incluso el roce de la ropa resulta insoportable. Y es verdad. Y ahí es donde está con sandalia o evitando de que el roce incluso de la ropa de cama le genere alguna dolencia. Tenemos 2 periodos intercríticos, intervalos sintomáticos entre ataques agudos sin tratamiento. Los ataques se vuelven más frecuentes y pueden afectar múltiples articulaciones. Gota histofasia crónica estaba basada con tojos palpables, daño articular permanente y discapacidad funcional. Lo que sí acá mi suegro tiene los tojos, pero lo bueno es que la gran mayoría de esas articulaciones no tienen daño y tampoco hay discapacidad funcional, solamente durante la crisis. Evaluación clínica, historia de ataques agudos, característicos y factores de riesgo. Muchas veces los pacientes no identifican la gota hasta que uno le empieza a describir la imagen. Por ejemplo, yo tuve una señora que tenía gota, pero no sabía que los familiares tenían gota, hasta que uno le dijo que su abuela o su abuelo no tenía unos manchones en los codos y en los talones. Sí. De hecho, tenía una foto donde estaba pasando, no sé si era el papá y se nota ahí
sí, pero es un poquito más costoso. ¿Ya? Muchas veces con el análisis de sangre está, ¿ok? Son los niveles de cuántos niveles de ácido úrico hay en sangre. Estudios de imagen, radiografías u otras pruebas de imagen para detectar daño articular o ojos, especialmente en casos crónicos. ¿Ya? Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Sangre y estudios de imagen. El líquido sinovial es un poquito más costoso y es más doloroso. Vamos a un curso clínico. El primer ataque suele ser monoarticular, una sola articulación y se resuelve espontáneamente en 7 a 14 días, incluso sin tratamiento. Pero son 14 días de dolor. Ya, 2 semanas. Ya. Aproximadamente el 75% de los pacientes experimentan un segundo ataque en los siguientes 2 años. ¿Ya? Sin terapia de reducción de durato a largo plazo, los ataques se vuelven más frecuentes, duran más tiempo, afectan más a la articulación y finalmente se desarrolla la gota tofacia crónica de la disfunción articular. ¿Ya? No he tenido ningún paciente con disfunción articular como tal, pero sí deformación articular o inicio de deformación articular. ¿Ya? Con tratamiento adecuado que incluye manejo de ataque agudo y terapia hipoglicemiante a largo plazo, la gota se puede controlar eficazmente, previniendo nuevos problemas. ¿Dónde está el problema acá? Los medicamentos que entre comillas sirven para regular eso no están permitidos en Chile. Son medicamentos demasiado riesgosos. De hecho, cuando empecé mi relación con mi pareja, ella no me preguntó como que, oye, algún medicamento para esto, yo busqué, hay 2 medicamentos. Uno menos malo que otro, no puedo decir uno mejor que el otro, uno menos malo que el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te bajan el nivel de ácido, pero te hacen un daño a nivel sistémico, ¿ya? Obviamente que no en todos los pacientes, pero sí es un efecto secundario bastante riesgoso. ¿Ya? Por eso acá en Chile no está permitido. ¿Ya? Creo que hubo un tiempo hace años que estuvo permitido, pero lo sacaron de circulación por lo mismo. Los efectos secundarios son como más o igual de dañinos que la misma gota. Su hermano, no sé cómo quieren llamarlo. Pseudo. También conocida como enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio o condrocalcinosis. Es una artritis que resulta de depósitos cristales de pirofosfato cálcico en los tejidos articulares. ¿Ya? El otro de urato de calcio y este de pirofosfato. ¿Ya? Este es más raro que la otra. ¿Sí? ¿Ya? Todo le echa culpa a algún factor del calcio. Urato de calcio, pirofosfato de calcio. ¿Ya? Y como sale acá, recomienda con edad. ¿Ya? Edad avanzada, principalmente de riesgo, poco frecuente antes de los 30 años. ¿Ya? La gota puede tener un factor desencadenante juvenil, incluso antes de los 30 años se puede aparecer con gotas. ¿Cuál es la característica? La juventud. ¿Ya? En esos tiempos el daño que uno le hace al cuerpo no es tanto. Entonces los riñones todavía aguantan, todavía filtran, todavía pueden entrar. ¿Ya? Obviamente que de ahí se va regularizando con la dieta, el cambio de hábitos de vida saludable, pero en la pseudogota, ¿ya? Aquí como que el factor de la edad es por el tema de que mientras más tiempo, más prioridad que tener. ¿Ya? Trastornos metabólicos hereditarios subyacentes pueden presentarse asociados a otras condiciones como hemocromatosis, sobrecarga de hierro. ¿Ya? Hay personas que consumen o son consumidores de hierro. ¿Ya? Hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, ese último no lo ubico mucho, hipomagnesemia, ¿sí? La misma gota y la artrosis. De hecho, lo triste es que te pueden dar gota, artrosis y pseudogota juntas. No he encontrado con ninguno de ellos, pero hay documentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto la gota como la pseudogota es una alteración frente a un mecanismo agresor. ¿Ya? Lo que le pasó a mi suegro
genético y va a desarrollar junto con la artrosis la gota. ¿Ya? Entonces, aunque ya tiene gota, así que ya estamos por eso. ¿Ya? Pero pasa, puede pasar. ¿Ya? Factores genéticos, en raras ocasiones puede haber una predisposición familiar. No es tan frecuente que haya una pseudogota dentro de la familia. Traumatismos cirugías articulares previas, eso puede desencadenar, así como la artritis reumatoide, una respuesta inmune alterada. Y ahí es donde aparece esta modificación y se empiezan a ver formaciones de cristales de pirofosfato. ¿No? Obviamente que es una acumulación de cristales dentro y alrededor de las articulaciones, en este caso en el cartílago, por algo de una condrocalcinosis y la membrana sinovial. ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Por qué más para allá? Si no, no. Formaciones de cristales, factores locales y sintéticos promueven la producción y acumulación de pirofosfato que se combina con el calcio para formar estos cristales. ¿Ya? La liberación puede desprenderse del cartílago hacia el líquido sinovial. La respuesta inflamatoria, una vez en el espacio articular, los cristales son fagocitados por células inflamatorias, lo que desencadena una respuesta inflamatoria aguda, similar a la gota provocando dolor, hinchazón y enrojecimiento. ¿Dónde está la característica acá? Y es por eso como que uno se pregunta por qué da la gota y la pseudogota. El cartílago articular, ¿qué características tiene? ¿Ya qué más? Avascular. Avascular y aneural. Aneural, ¿cierto? Triple A, digo yo. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿de dónde vienen estas cuestiones? Literalmente van de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Van del hueso subcondral, de una alta carga de vasos, hacia el interior de la articulación. ¿Ya? La pregunta es: ¿por qué ataca las articulaciones en sí? ¿Alguien se lo pregunta? Uno, la articulación está sometida a alta demanda. Siempre está sometida a agresiones controladas. Lo otro, ¿cuáles son las características de los huesos? ¿Qué tienen adentro? Calcio. Ya, ¿qué más? Bien. ¿Qué más tienen los huesos adentro? Bueno, fósforo. Fósforo. Calcio. Depende de qué hueso. Fósforo. Seguro es fósforo. No sé, no hay. Fósforo. Algo. Médula ósea roja. Hombre de poca fe. ¿Y a qué me lleva que haya médula ósea roja? ¿Qué más hay ahí? No. ¿Qué función tiene el hueso? La protección y soporte. Aparte de sostén. Crea los globos rojos. Ahí sí. ¿O no? ¿Se creo, no?
formación de glóbulos rojos. ¿Ah? Formación de glóbulos rojos. Nebulosa roja. ¿Y la otra? Ya. ¿Para qué? O sea, una cosa es la producción de glóbulos rojos, que es la función hematopoyética, y lo otro que igual, más que todos los huesos más grandes, ahí también se almacena parte de lo que es el sistema inmunitario. Y ahí es donde ya se utiliza el proteo. Porque si en el hueso tenemos médula, tenemos calcio, tenemos glóbulos rojos y tenemos el sistema inmune trabajando, ¿ya? Entonces, si se genera una erosión o un daño en cualquier superficie articular donde se vaya a reparar, ¿ya? Y si alteramos el mecanismo, ¿qué es lo que va a hacer el sistema inmune? Va a destrozar la articulación porque va a encontrar estas famosas reservas de ácido úrico, en este caso de pirofosfato de calcio. ¿Ya? Entonces, ahí es donde más o menos se forma un poquitito la patogenia de esto. ¿Ya? ¿Y dónde está el detalle? Se desprenden dentro de las, entre comillas, de la superficie articular, en este caso del líquido sinovial, y eso lo reconoce el cuerpo como algo raro. ¿Y qué es lo que hace? Produce inflamación, porque la inflamación es una respuesta ante una afección o alguna técnica. ¿Ya? Y ahí vemos provoca dolor, hinchazón y enrojecimiento. Cambios morfológicos, depósitos cristalinos, presencia de tonos cristales en el cartílago articular, cartílago hialino y fibrocartílago, como los meniscos de la rodilla y en la membrana sinovial. Condrocarcinosis, clasificación visible de la radiografía, que es el sello radiológico de la enfermedad. ¿Sí? Muchas veces la artritis, ¿ya? Que es con dolor en las articulaciones, cuando uno habla de como concepto, no, que tiene artritis de rodilla. Uno no sabe si es por gota, pseudogota, artrosis como tal o artritis reumatoide. Por eso cuando dicen, no, que el doctor me dijo que tenía artritis de rodilla. Y uno tiene que cuestionarse como, ¿qué tipo de artritis? ¿Ya? Porque artritis, todas las itis son inflamación de código. Y lo otro que se conoce también como en el reumatólogo, artralgias, es más global todavía, es dolor articular. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que saber bien qué es lo que tiene. Y ahí es donde sale la condrocarcinosis. Y si uno le saca radiografía, se va a ver esto. ¿Y por qué tiene esto? Porque es pirofosfato de calcio. Es calcio, entonces sí va a salir en la foto. ¿Ya? No sé si les comentaron lo de los cálculos renales. ¿Ya? Si es de calcio va a aparecer en la foto, si es de ácido úrico no va a aparecer en la foto. ¿Por qué? Porque el calcio que se ve, el ácido úrico no se ve. Daño articular degenerativo con el tiempo de depósitos crónicos y la inflamación recurrente pueden dañar el cartílago provocando cambios degenerativos. Sí, parecido a lo de las otras patologías, pero obviamente se van a ver estas clasificaciones extrañas. ¿Ya? Manifestaciones clínicas, ataques agudos de la pseudogota, episodio repentino de dolor intenso, hinchazón, calor y crecimiento en no varias articulaciones que pueden durar días o semanas. Entre los dos, gota y pseudogota, el diagnóstico tiene que ser netamente médico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no sabe si es que es gota o pseudo. Y la manera es literalmente con exámenes. Radiografía, exámenes de sangre para ver qué componente es. ¿Ya? El interés de nosotros como kinesiólogos no es tan, bueno, aparte, no es tanto saber si es pseudo o es gota, sino más que todo el manejo integral. Y aquí es donde tenemos que hablar con los pacientes del manejo y el cuidado con los riñones, el tema de la alimentación saludable y los hábitos de vida saludable también, ¿ya? Mantener el movimiento articular a pesar de que haya cierto grado de dolor, ¿ya? La rodilla es la más frecuente, seguida de la muñeca, hombro, tobillo, codo y cadera. ¿Ya? A diferencia de la gota, rara vez afecta el dedo gordo del pie. ¿Ya? Por eso mismo, ¿cómo se puede decir? Mi suegro, sí. No sabían si era gota o pseudogota. Por la sencilla razón de que, como muchas cosas raras que suceden en mi vida, ¿ya?
él también le dolía el dedo gordo del pie. Entonces, cuando él fue a Tacna, y en Tacna no sabía si era gota o pseudogota, te hicieron examen de sangre, porque estaban hechos esos dos diagnósticos. Al final era gota por el tema de la cantidad de pseudónico en sangre, ¿ya? Porque como sabe, es raro que aparezca en el dedo gordo, pero él tiene en uno de los pies, creo que en el izquierdo, si mal no recuerdo, tiene en el dedo gordo alteraciones. Y uno pensaría que, no es pseudogota, ¿ya? Claro, ¿ya? De hecho, él tiene en las rodillas dolor también, pero es gota. Presentación crónica: a veces la enfermedad se presenta como una artritis crónica similar a la artritis o artritis reumatoide, con dolor y rigidez continuos en múltiples articulaciones. De hecho, en un médico general siempre lo clasifican como osteoartritis o incluso artritis reumatoide en inicio, ¿ya? Pero no es el mismo manejo, ¿ya? Por eso es importante hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque como sale tanto la gota como pseudogota, el primer episodio o el debutar te genera un dolor articular y después con el tiempo aparece el segundo. Pero uno no sabe si eso al final es realmente gota o artritis o porque estoy viejo y me quieren doler las rodillas y así. Por ser viejo. Es verdad, todos por sobreuso se gasta, así que todos en algún momento vamos a tener osteoartritis o osteoartrosis. ¿Ya? Unos con más impotencia funcional que otros. ¿Ya? Ustedes ya van a ver. ¿Ya? Aquí se basa en una combinación de métodos de diagnóstico, historia clínica y examen físico. Yo tengo un control para Análisis hacer. de ticocirugía. La única forma segura es el análisis microscópico de tico extraído de la articulación afectada, donde se observan los cristales de hidrofosfato. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo, son un poquito más caros que el examen de sangre. ¿Ya? Pero también se pueden hacer. ¿Ya? Estudios de imagen: la radiografía simple puede revelar la condrocalcinosis. Toca apoyo diagnóstico: análisis de sangre puede realizarse para descartar trastornos subyacentes como niveles de calcio, fósforo, magnesio, ferritina y hormona paratiroide. ¿Ya? Más que todo para ver si se puede controlar de otra manera, porque si hay alteraciones en las hormonas paratiroides, ¿ya? Uno puede hacer un manejo externo con medicamentos. Eso también controla de manera indirecta la pseudogota. ¿Ya? Curso clínico: los ataques agudos suelen ser autolimitados, pero tienden a ser recurrentes si no se trata la causa subyacente o se previene con dosis bajas de colchicina, la famosa colchicina. ¿Verdad? Esa siempre uno la escucha en los viejitos. ¿Ya? El único problema de la colchicina muchas veces es que te hincha. Es uso mantenido que empieza a generar retención de líquidos del paciente, como muchos de los antiinflamatorios. La beta-metasona también. A largo plazo, el depósito crónico de cristales puede llevar a un daño articular permanente y desarrollo de artrosis, lo que puede causar discapacidad de función. Aunque no tiene cura definitiva, el tratamiento se enfoca a manejar los síntomas de los ataques agudos. Los famosos AINE, la colchicina o corticosteroides. Cualquier corticoide te va a hinchar, así que con regulación. De hecho, ahí algo se hace con el tema del apuro. ¿Ya? Cuando hay un sobreuso de corticoides, se empieza a manejar con diuréticos. ¿Ya? Y prevenir futuro episodio mejorando la calidad de vida del paciente. Con respecto a estos medicamentos, ¿ya? El kinesiólogo maneja este tipo de pacientes, sí, pero no tanto en el área de trastorno musculoesquelético, bueno, trastorno del aparato locomotor, dicho. ¿Ya? Pero en la experiencia personal, cuando se hace un uso importante de estos antiinflamatorios, cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen como falla multisistémica o infecciones multisistémicas, la persona se hincha y el medicamento emblemático para disminuir o empezar a botar líquido es la puro. Ya, puro se mira. El problema es que hay que tanto que al final genera daño renal, tanto el medicamento como la puro. Cualquiera de los medicamentos siempre genera un daño renal y al final, por mucho que le tiren puro, llega un punto donde el paciente ya no puede orinar porque el riñón ya no está filtrando, por mucho que le den puro. ¿Ya? Entonces muchas veces el sobreuso de
desconocida, pero sé que resulta de la combinación de factores genéticos y ambientales. ¿Dónde está el problema de muchas veces del lupus? Se puede decir que muchas personas pueden tener ese gen, pero como todo está dormido. No sé si han visto cómo se genera la combinación de los cromosomas. ¿Ya? Los cromosomas, uno ve las hélices de cromosomas tienen como unas pequeñas bandas, ¿cierto? Cada banda representa un tipo de gen. Entonces muchas veces cuando uno va a fabricar algo con estos cromosomas es como que ya la segunda banda, ya con la segunda vamos, fabricamos algo. Y justo en una de esas bandas está ese gen, y si justo se replica ese gen, como dicen por ahí ahora, fuiste. ¿Ya? Sí. ¿Y dónde está la característica? El sistema inmune puede eliminar esta anomalía si es que la reconoce. Si no la reconoce, la va a omitir y la va a hacer pasar como una de los suyos de manera normal, y entonces va a replicar y se va a generar este famoso esta famosa enfermedad, por decirlo así. Igual que muchas enfermedades autoinmunes pasa eso. ¿Ya? Factores ambientales y los autores pueden desencadenar la enfermedad en personas susceptibles de piel, de infecciones o al virus de Epstein-Barr, exposiciones a luz ultravioleta, cambios hormonales, tabaquismo. ¿Dónde está la característica? El concepto de muchas veces de factores ambientales es porque frente a un tipo de agresión, ¿ya? Cuando despertamos a un gen, cuando se genera la replicación, ¿ya? O la famosa mitosis también. Entonces, ¿cuándo se tiene que generar mitosis? Cuando se daña una célula y se tiene que colocar como reemplazo. Entonces, si estoy frente a un factor ambiental que me genera mucho estrés y mucha agresión, ese cambio constante de células va a hacer que en algún punto, justo la replicación tome ese gen y se genere este lupus. Por eso que cuando uno habla del tabaquismo, pues muchas veces le echan el culpa al tabaquismo, porque el tabaquismo lo que genera es una agresión en las vías aéreas. ¿Ya? Entonces, constantemente las vías aéreas tienen que estar haciendo replicación celular. Entonces, cuando justo en una replicación celular toman este gen y se replica, se empieza a gestar en el cuerpo. La patogenia se centra en una respuesta inmunitaria hiperactiva que pierde la autotolerancia, lo que lleva a la producción de autoanticuerpos que atacan a los propios tejidos sanos. El sistema inmune produce autoanticuerpos dirigidos contra componentes nucleares de la célula, como lo hacen los glifos y sus proteínas de núcleo. Estos anticuerpos forman complejos inmunes que circulan y se depositan en varios tejidos, activando la inflamación y causando daños tisulares en los órganos afectados. Lo de siempre, riñones, piel, articulaciones. ¿Ya? Cambios morfológicos. Riñones, pueden ocurrir nefritis lúbrica, caracterizada por inflamación y daño de la estructura de filtración, los famosos glómerulos. Uy, tengo prácticos de eso la otra semana. Lo que puede llevar a proteinuria. ¿Y qué es proteinuria? La expulsión de proteínas por la orina. ¿Ah? La expulsión de proteínas por la orina. La presencia de proteínas en la orina. ¿Por qué se produce entonces eso? Como con los diabetes. Sí. ¿Qué pasó con el riñón? Hay problema de filtración. ¿Ah? Hay un problema de filtración. ¿Cuál sería el problema? Problema en el glúteo. ¿Qué tipo? Deja de filtrar, sea proteína, sea. Bueno, los desechos, ¿no? No, ahora. A ver. Para que se entienda un poquitito, la filtración glomerular tiene podríamos decir así, la malla tiene un tipo de calibre. ¿Ya? Entonces, ese calibre, por ese calibre, la gran mayoría de las proteínas no pasa por ahí. Entre comillas, las proteínas se recuperan en ese punto. ¿Ya? Es como cuando uno quiere sentir algo. ¿Ya? Entonces, lo que más delgadito pasa y lo que no se quiere
que empiezan a pasar moléculas de mayor peso molecular, como puede ser en este caso las proteínas. Las proteínas son de mayor peso molecular. Entonces ahí es donde si es que aparece proteína en la orina, es porque el filtro está fallando, está dañado. ¿Ya? Está más grande los líquidos. ¿Ya? Hipertensión. ¿Por qué se produce hipertensión? Lo que puede llevar a Control, renina, angiotensina, colesterol, lo conocieron. Sí, claro, ¿no? Creo. Hace 2 años, sí, pero. Hace 2 años, pero. Yo sé que no. De hecho, el riñón manda señales a este complejo y de hecho hasta el pulmón tiene que hacer juego ahí. Que hace el pulmón jugando con ese complejo. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Al haber una alteración en el filtrado, salen más moléculas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Mover más sangre, al mover más sangre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentar la presión arterial, ¿cierto? Más bombeo. Sí, cuando ve a la gente morir, yo he visto gente morir, no es agradable. ¿Ya? De ahí uno se vuelve menos sensible. Sí. Entonces al final uno empieza a ver la sensibilidad por el lado de los números. Yo vi a la mamá de mi jefa mayor fallecer y tenía los signos vitales expuestos, entonces como que estaba yo como que para no pensar eso como que sí. El no sinusal sigue matando. Entonces uno tiene que entender todas estas cascaritas, ¿ya? Como para entender qué es lo que pasa con el cuerpo. ¿Ya? El problema está que aumento la presión arterial, aumento la estrella del riñón, daño más al riñón. ¿Ya? ¿Qué es eso? Retroalimentación positiva. Sí, porque si estoy aumentando la presión y tengo los riñones malos, no le estoy haciendo ningún favor a los riñones, estoy sometiendo más carga. En vez de parar el ciclo, no, pero tengo que seguir aumentando porque tengo que llevar más sangre al cuerpo. ¿Ya? Tengo que filtrar más. Y eso aumenta más la presión dentro de los riñones, generando más daño todavía. Pierde desarrollo de eritema malar, erupción en forma de mariposa en las mejillas. Sí, se nota. Hay fotos de eso que están acá. ¿Ya? Lesiones discoides y fotosensibilidad. Articulaciones, inflamación no erosiva de la membrana cervical, lo que resulta en artritis. Tejidos hematológicos, anemia, leucopenia, especialmente linfopenia y trombocitopenia. ¿Ya? ¿Qué es la anemia? La disminución de los glóbulos rojos. ¿Ya? En general pasa eso, por eso muchas veces tiene esta famosa crisis. ¿Ya? Porque la anemia que produce a nivel sintomatológico. Cansancio. De hecho, una de las maneras más fáciles de detectar anemia transitoria, ¿cuál es? Anemia como tal. Sí, una de las cosas. Si está blanco, vamos con un poquito de hierro. Serosa, inflamación de la membrana que recurre los pulmones, la bronquitis y el corazón, pericarditis. El problema de este tipo de pacientes es que como tienen esta famosa pericarditis, si tienen falla a nivel del corazón, no son candidatos para un trasplante. Porque literal es ponerle un trasplante a alguien que lo va a volver a dañar. Entonces, lamentablemente, estos pacientes no son unos buenos candidatos para él. ¿Ya? Sistema cardiovascular, aumento del riesgo de aterosclerosis, de arterias y enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente tienen que cuidarse bastante este tipo de pacientes. ¿Ya? Manifestaciones clínicas, síntomas generales, fatiga intensa, fiebre y pérdida de peso, músculo esquelético, dolor e inflamación de la articulación,
orales o nasales y alopecia, pérdida del cabello. Sí, se les cae. Ya. Tenemos renales, hematológicos y neuropsiquiátricos. Ya. Signos de nefritis lúpica, proteinuria, sangre en la orina. Ya. Hematológicos, anemia, fácil aparición de hematomas o sangrado. Ya. Neuropsiquiátricos, famoso dolor de cabeza, las convulsiones, la psicosis, problemas de memoria. ¿Ya? Es lo que pasa con los artistas hoy en día. ¿Ya? El problema de memoria. Y el diagnóstico, no existe una prueba para identificar el lupus como tal. ¿Ya? Hay que ver la historia médica y el de cada examen físico para identificar los signos y síntomas característicos. Y las pruebas de laboratorio. Los famosos ANA, o las ANA, dicen algunos, ¿ya? Anticuerpos antineutrones. Casi todas, no decir todas son con lupus tienen positivo para esto, para las ANA. Aunque el resultado positivo por sí solo no confirma el lupus, ya que puede ocurrir en otras condiciones. ¿Ya? Y una vez tuve un paciente con ANA positivo y no tenía. O sea, qué bueno, pero igual se confió, tiene lupus, no lo entiendo. ¿Ya? Si no te hace más raro. Es raro escuchar, pero cuando dicen no tiene nada positivo y en serio. Pruebas anticuerpos específicos como la anti-IDN de doble cadena para detectar alguna alteración genética. Son caros. Sí. Ya. Bastante caros. Ya. Casi todo el concepto genético tiene un gran costo. Ya. Prueba de función renal y hepática, raíz de sangre completo para evaluar anemia, reconocimiento blanco, plaquetas y análisis de orina para detectar problemas o células sanguíneas. Complementos C3 y C4 que suelen estar bajos durante los brotes, ¿ya? Es una parte del sistema inmunitario. ¿Ya? Y como sabe ahí, es un curso impredecible. Hay personas que pueden tener harto tiempo sin ninguna crisis, ¿ya? Y de repente de golpe viene la crisis. Como salen brotes, ¿ya? La gravedad varía ampliamente entre pacientes. Con un manejo adecuado, muchos pacientes pueden llevar vida plena, pero la enfermedad puede causar daño orgánico permanente a largo plazo. ¿Ya? El tratamiento se centra en controlar los síntomas, reducir la inflamación, prevenir los brotes y el daño orgánico. ¿Ya? El problema de esto es el costo. ¿Ya? Porque hay que hacer controles casi completos a los pacientes para ver si es que se está generando algún daño en algún lugar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el hígado te acusa cuando ya le queda el 30%. Por eso uno puede llegar a tomar como agua, como dice una por ahí, tomar hasta morir, como dicen. No, el hígado está súper bien, pero ya cuando uno ya con el tiempo, como que cuando ya empieza a demostrar signos de falla el hígado, es porque ya estamos un poquitito tarde. El hígado te aguanta un buen tiempo hasta que ya empieza a dar los síntomas. Entonces muchas veces pasa esto con el lupus, empieza a haber una falla sintética a nivel del hígado y el hígado no te va a acusar al comienzo. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Eso chicos. Bueno, y el viernes voy a ver qué pasa el viernes. En el peor de los casos, a ver, no sé si peor, pero en algunos de los casos quizás suspenda o en el normal de los casos nos mantenemos aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, nos mantenemos en clase porque tengo ese trabajo con primero, que no sé qué va a pasar todavía. Tengo hasta el miércoles para confirmar la fecha y el horario, porque me están pidiendo empezar más tarde.